Bueno, te había anticipado la fotito, sí. el viernes que iba a tener una foto interesante. ¿Qué te pareció? Tremenda, tremenda, pero contala vos, porque... Bueno, el jueves, cuando se trataba en las comisiones del Senado la ley de derogación de la clandestinidad del aborto, que hacía un calor infernal, a las 3 de la tarde terminó el trabajo de las comisiones. Después siguieron hasta la noche, tarde, recabando las firmas, porque como estaba cada senador en un lugar distinto, esa tarea burocrática se complicó. No era tan simple como habitualmente cuando es presencial, que termina la sesión y todos firman ahí mismo. Esto era por Zoom. Bueno, la plaza había estado frente al Congreso ocupada por manifestantes, había gazebos instalados, banderas. Cuando yo salí del Congreso, a las 3 de la tarde, quedaba poca gente en la plaza. Algunos estaban descolgando las banderas que estaban en las rejas del edificio, y me fui hacia una parada de colectivos y veo que en un rinconcito al lado de la parada de colectivos hay un policía de la ciudad con su uniforme, con su chaleco celeste, con un soporte monopié, una cámara muy moderna y un handy, que estaba apuntando la cámara hacia los grupos verdes que seguían ahí frente al Congreso. Y desde el handy se escuchó nítidamente la modulación de la superioridad que le ordenó identificar a la referente del movimiento Evita. Es decir, la vieja práctica de la inteligencia sobre organizaciones políticas, sociales, que sigue en vigencia. Sí. Rodríguez Larreta... ¿Qué es, perdón, Horacio, o sea, lo que vos encontraste el otro día es lo que se ve en las causas de espionaje que hacían durante todo el macrismo? Exacto, eso te iba a decir. Rodríguez Larreta fue víctima de eso. Uh-huh. Y sin embargo, ahora que él es que no está Macri, él sigue haciendo lo mismo. Sí. La diferencia es que Macri, digamos, se interesaba en temas personales, familiares. Al Rodríguez Larreta lo estaba siguiendo por datos, digamos, de su vida privada, si estaba con la esposa, no estaba con la esposa, si salía con una comunera, si no salía con la comunera, cosas realmente miserables, ¿no?, de intromisión en la vida privada de las personas. Rodríguez Larreta no creo que haga eso. Me parece que otra calidad personal, otra formación cultural, familiar, pero hace el espionaje político. Sí, que es, igual de ilegal. Totalmente, él no va a espiar a su hermana, uh-huh, como hizo Macri. Macri, acordate que espió a sus dos hermanas. Sí. A Sandra cuando era jefe de gobierno de la ciudad, y a Florencia cuando era presidente. Uh-huh. Y la explicación que dio es inverosímil, no es inverosímil, digamos, es repugnante, porque desconfiaba de sus respectivos cuñados, sí, de las parejas de Sandra y de Florencia. Uh-huh. Bueno, Rodríguez Larreta no hace eso, pero lo mismo, lo que hace es también ilegal. Y hay una ley de inteligencia nacional que no la sancionó el kirchnerismo, la sancionó Fernando de la Rúa en el año 2001, la ley 25.520, cuyo artículo 4 dice claramente: ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir por sí funciones policiales ni de investigación criminal
salvo ante requerimiento específico realizado por la autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción o que se encuentre para ello autorizado por ley. Este es el inciso 1 del artículo 4 que Alberto Fernández modificó. Ahora ni siquiera por pedido judicial pueden realizar esas tareas. 2, no podrá en ningún organismo de inteligencia obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. Esto pega de lleno en la actividad que yo detecté el jueves en la puerta del Congreso. Claro. Identifique referente al movimiento Evita, y eran organizaciones sociales, políticas que estaban haciendo una manifestación, haciendo pública su opinión política sobre un tema que estaba tratando el Congreso. Sí. Es decir, que prosigue esa actividad. A mí lo que me impresiona es la naturalización de esas actividades. Todo el mundo sabe que está prohibido, pero igual las realizan. Y ni siquiera se camuflan, ni siquiera se disimulan. Es decir, estaba de uniforme el tipo. Me contaba me contaban amigos de Córdoba, por ejemplo, que en Córdoba van de civil, hacen lo mismo y van de civil, y usan esas fotografías para después identificar a las personas que participaron en movilización y después de la movilización detenerlas, y usan esas fotografías como prueba en un proceso judicial. Y está prohibido, claro. No se puede hacer eso. Claro. Esa naturalización es la misma que uno observa, por ejemplo, en el episodio del velorio de Maradona, donde toda la discusión giró en torno de si el corte de la línea a la altura de la avenida 9 de Julio a las 2 de la tarde fue una iniciativa del gobierno de la ciudad, como dice el gobierno nacional, o fue una indicación, una directiva del gobierno nacional, como dice el gobierno de la ciudad. Toda la discusión giró en torno de eso. ¿Quién dio la orden? Ahora, a mí eso me parece irrelevante. Por lo menos me parece secundario respecto de otro hecho, y es la forma en que adquirió esa actividad. Porque lo haya dispuesto Santillo, lo haya pedido Frederick, el hecho es cómo lo hicieron. Lo hicieron a los garrotazos, a los cauchazos, con las motos, con esos tipos vestidos de negro que dan miedo, con las escopetas tirando proyectiles de caucho que lastiman muy. Hemos visto las fotos de cómo queda la gente agujereada con esas balas, con bombas de estruendo, con gases lacrimógenos, con palos. Y eso parece natural, ¿no? Es como que la policía tiene que ser así, y no es así, no tiene que ser así. No tiene que ser así y no... Y tampoco tiene que espiar. Y tampoco tiene que espiar, por supuesto. Sí. Porque entonces, ¿qué sentido tienen todas las causas judiciales donde se investiga el espionaje? Si Arribas dio la orden, si Maclalani, si el juez Villena le dio el pretexto inventando una causa vinculada con el terrorismo para justificar el espionaje sobre Cristina en su casa y en el Instituto Patria, y los agentes que fueron encomendados de esa tarea declararon que lo que les encomendaron era ver entrada y salida de personas y si había bolsos con dinero. Sí. Y nada que ver con terrorismo, con trata de personas, como decía el gobierno de Macri, ¿no? ¿Y para qué todos esos juicios si esto sigue ocurriendo?
Digo, hay que... No, y un dato más, la gran mayoría de los miembros de la banda Super Mario Bros., que es por lo menos la que se está investigando en Lomas de Zamora, eran policías de la ciudad prestados a la AFI. Exactamente, efectivamente. O sea que Larreta también ahí tiene algo que explicar. También, por supuesto. Bueno, además, son esos los que le hicieron el seguimiento a él y a Santilli, Sí. que era el jefe de ellos. Claro, ministro de Seguridad. E incluso hubo uno que hizo la jugarreta de contarle y hacerse el amigo, y a cambio de eso conseguir, no me acuerdo ya qué beneficio quería, que lo trasladaran a otro lado, que le aumentaran el sueldo. De toda una cosa, un chiquero, una cosa inmunda, que realmente pone seriamente en compromiso la legalidad democrática, ¿no? Y para terminar, una cosa que me llamó mucho la atención, vinculada con esto, pero indirectamente, es la entrevista que concedió el jefe de asesores presidenciales, Juan Manuel Olmos, no sé si la vieron. Sí. Y Olmos es un hombre muy próximo a Alberto Fernández, es un hombre muy inteligente, muy discreto, habla muy poco, es raro que él haga una declaración. Y la declaración que hizo fue para señalar que la justicia no funciona, que la Corte Suprema de Justicia no funciona, que ha habido una persecución contra Cristina, que se practicó el lawfare contra Cristina, que la citaron a prestar declaración indagatoria en 8 causas en un solo día. Eso equivale a que no se desconoce el derecho de defensa. Y plantea, digamos, que es una dirigente fundamental, que es muy importante. Y lo dice Olmos, que es el jefe de asesores de Alberto. Digamos, si vos preguntás a alguien qué es el albertismo, digamos, por supuesto habrá los que te digan que no existe, tal como dice Alberto, pero quienes traten de arriesgar una definición, una descripción, van a mencionar a Olmos, porque es realmente uno de los dirigentes del peronismo porteño más próximos al presidente. Y él dice eso. Y me parece que hay discusiones que se acaban, que no van más. Que no pueden seguir porque no tienen sustento en la realidad. Digo, hay cosas que son evidentes. Digo, el propio Alberto hace una declaración en otra entrevista, que no sé si no fue con vos la entrevista de Alberto, donde señala la persecución contra Milagro Sala. Sí, no, Alberto, fue con Tati Almeida el sábado. Con Tati, claro, fue en nuestra radio, pero no fue con... Exacto. Sí. Y es decir, Olmos señala la persecución a Cristina, Alberto señala la persecución a Milagro. ¿Qué más hay que decir? Digo, es cierto, Cristina es la primera que lo dice, la que lo dice con más claridad, con más fuerza, bueno, porque es ella y como es ella, y todos sabemos cómo es, no hay que gastar palabras para describir lo obvio, ¿no? Pero se está refiriendo a una realidad evidente que nadie niega, y los supuestos perjudicados por esa locución de Cristina luego la ratifican, porque esa es la realidad. Sí. Así que en eso estamos. Muy bien, Horacio, hablamos el miércoles. Dale, abrazo grande. Chau. Chau. Horacio Berbisky en Habrá Consecuencias. 107